Hola, en el día de hoy mi grupo, el cual está conformado por Juliana Castro, quien les está hablando, Daniela Rojas, Juan David Gutiérrez y Juliana Pollo. Hoy les estaremos hablando acerca del componente químico. ¿Qué es la química? La química es la rama de la ciencia física, estrechamente relacionada con la física, y que trata esencialmente de los componentes y el comportamiento de la naturaleza. Química es una ciencia que estudia la composición de la rama y los cambios que en ella ocurren. La química general es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Es una de las ciencias básicas y además es la evolución de la alquimia. Los alquimistas empezaron con la química orgánica y continuaron después con la química inorgánica. La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructuras y reacciones químicas de los elementos compuestos inorgánicos, por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico, es decir, los que no poseen enlace carbono-hidrógeno, porque esto pertenece al campo de la química orgánica. La química orgánica parte del estudio del elemento carbono. Él es la parte fundamental y soporte de los organismos vivos, porque proteínas, ácidos nucleares, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. El movimiento global del carbono entre el ambiente abiótico y los organismos se encargan de denominar el ciclo del carbono. La química analítica es una de las ramas más importantes de la química moderna. Se subdivide en dos áreas principales, el análisis cualitativo y el cuantitativo. El primero identifica los componentes desconocidos existentes en una sustancia. El segundo indica la cantidad relativa de dichos componentes. La bioquímica, ciencia que se ocupa del estudio de diversas moléculas, relaciones químicas y procesos que ocurren en los seres vivos. La bioquímica es la ciencia que estudia los seres vivos a nivel molecular mediante técnicas y métodos físicos, químicos y biológicos. La fisioquímica es la parte de la química que describe los procesos químicos con el enfoque cuantitativo de la física. El proceso de la fisioquímica es comprender, predecir y controlar los procesos químicos para su utilización. La química nuclear. La química nuclear se dedica a los cambios naturales y artificiales de los núcleos de los átomos y las reacciones químicas de las sustancias reactivas. La química farmacéutica trata del descubrimiento, desarrollo, modo y acción del compuesto biológicamente activo a nivel molecular. Hola, soy Juliana Puello, pertenezco al quinto semestre del programa Normalista Superior de la Escuela Normal Superior de Corozal, CAT Fundación Magdalena. Y en el día de hoy les estaré hablando un poco acerca del átomo, los protones, neutrones y electrones, acerca de la teoría atómica y los modelos atómicos. ¿Qué es un átomo? Es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Su estructura está compuesta por diferentes combinaciones de tres subpartículas, los neutrones, los protones y los electrones. ¿Qué es un átomo y sus partes? Cada átomo se compone de un núcleo y uno o más electrones unidos al núcleo. El núcleo está compuesto de uno o más protones y típicamente un número similar de neutrones. Los protones y los neutrones son llamados núcleos. Más del 99.94% de la masa del átomo está en el núcleo. ¿Dónde se encuentra un átomo?
En resumen, todas las partículas que forman el átomo están distribuidas en dos partes llamadas núcleo y corteza. El núcleo se localiza en la parte central del átomo y contiene los protones y neutrones. Y la corteza rodea el núcleo y está formada por los electrones. En 1908, John Dalton publicó su teoría atómica. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Hay 118 elementos conocidos. Por consiguiente, existen 118 tipos de átomos. Algunas veces los átomos se encuentran solos y otras veces forman pares. El oxígeno es un átomo que en la mayor parte del tiempo se encuentra en pares. Los átomos se juntan para formar moléculas, pero no todos los átomos se unen a otros átomos. ¿Qué son los protones? En física se entiende como un protón a una partícula subatómica que tiene carga eléctrica de polo positivo. Los protones forman el núcleo de los átomos y al estar unidos a los neutrones. ¿Qué son los electrones? Un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos, que interacciona con otros y forman los vínculos químicos que mantienen a las moléculas unidas. ¿Dónde se encuentran los electrones? Los electrones se encuentran en la periferia del átomo. Tienen una masa y un tamaño muy menor que el de los nucleones. Pero ¿por qué los electrones son tan atraídos por el núcleo y colapsan en él? Los electrones tienen una carga negativa exactamente de la misma cuantía, pero de signo opuesto a los protones. Los electrones se encargan de establecer las atracciones existentes entre los átomos y producen a través de esos movimientos corrientes eléctricas en la mayoría de los metales. ¿Qué son los neutrones? El neutrón es una partícula subatómica con carga neutra, es decir, sin carga. Se ubica en el núcleo del átomo, a excepción del hidrógeno. Todos los elementos tienen al menos un neutrón en sus átomos. ¿Cuál es la función de los neutrones? Los neutrones cumplen una función estabilizante dentro del núcleo del átomo. Los protones y los neutrones se encuentran en el centro del átomo y forman el núcleo. Seguimos con las teorías atómicas. Vamos a ver un resumen de las distintas teorías y modelos que han ido surgiendo con el tiempo. La teoría atómica de Dalton de 1766 a 1844. La materia está formada por pequeñas partículas invisibles llamadas átomos. Existen distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades. Las sustancias tienen todos sus átomos iguales, se llaman elementos. Los átomos de los elementos distintos se pueden unir en cuantía fija con otros para formar compuestos. Las partículas formadas por varios átomos se llaman moléculas. Seguimos con el modelo atómico de Thomson de 1856 a 1940. El átomo está formado por una esfera con carga positiva, en cuyo interior están los electrones en número suficiente para neutralizar la carga. Este modelo es conocido como budín de pasas. Modelo atómico de Rutherford, de 1871 a 1937. La mayor parte de la masa del átomo y toda su carga positiva están en la zona central en minúscula llamada núcleo. En torno al núcleo y a grandes distancias de él están los electrones girando a su alrededor. El número de carga positiva es el mismo que el de carga negativa, de manera que el átomo es neutro. Errores. Las cargas en movimiento emiten energía. Luego los electrones caerían al núcleo, cosa que no ocurre. Los electrones, al poder girar a cualquier distancia, podrán tener cualquier energía, cosa que también es falsa.
No habla de los neutrones, lo cual es lógico ya que no se ha descubierto aún. Modelo atómico de Niels Bohr, de 1885 a 1962. Corrigió los errores de Rutherford. El físico danés Niels Bohr propuso en 1913 un nuevo modelo atómico que indicaba lo siguiente. El átomo consta de una parte central, el núcleo, en la que se halla la carga positiva y la casi totalidad de la masa de los electrones se mueven a su alrededor en órbitas circulares situadas en diferentes niveles. A cada nivel le corresponde una energía que será mayor cuanto más alejada del núcleo esté. La distancia de las órbitas al núcleo, así como su energía, no pueden tomar valores arbitrarios, sino solo unos definidos. Cada nivel emite un número máximo, electrones, que es igual de 2 en 2, donde designa el nivel de energía 1, 2 y 3. Errores. Supone que todas las órbitas son circulares y esto es falso. Para sus cálculos, supone que los electrones tienen una masa infinitamente menor que la de los protones, cuando solo es 1830 veces menor. Supone que el núcleo es un estático cuando se mueve alrededor de su centro de gravedad. Gracias. Hola, soy Daniela Rojas y hoy les estaré hablando acerca de la materia y sus propiedades. Materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y describen. Las propiedades de la materia pueden ser a su vez propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia presente y propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia. La materia puede existir en 3 estados fundamentales: líquido, sólido y gaseoso, 4 si se incluye el plasma. La materia cuenta con ciertas propiedades como las generales y las específicas. Propiedades generales. Peso. Es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. Volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Inercia. Propiedad que consiste en la resistencia que representan los cuerpos para cambiar su estado de reposo o movimiento con respecto a un punto de referencia, por lo que a mayor masa, mayor inercia. Porosidad. Son los espacios intermoleculares que poseen los cuerpos, ya que la materia no es continua debido a la unión incompleta entre las partículas de cualquier sustancia. Divisibilidad. Permite cortar en partes cada vez más pequeñas a un cuerpo. Impenetrabilidad. Es la propiedad que explica el hecho de que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Propiedades específicas. Estas se dividen en 2, físicas y químicas. Ahora les voy a hablar de las propiedades específicas físicas. Este tipo de propiedades se clasifican en físicas cuando al determinar alguna de estas no cambia la constitución íntima de la materia, y química cuando sí la cambia. Por ejemplo, la densidad se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen. Solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura definida. Punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de líquidos iguala a la presión atmosférica del lugar. Punto de congelación es la temperatura por la cual una sustancia cambia el estado líquido a sólido y es el punto en el que se halla un equilibrio dinámico entre lo líquido y lo sólido. Elasticidad, propiedad que tienen los cuerpos de poderse deformar al aplicarles una fuerza y recuperar su forma original a cesar esta fuerza deformadora. Maleabilidad, propiedad de la materia para extenderse en láminas delgadas. Conductividad eléctrica y térmica. Es la capacidad que poseen algunas sustancias de presentar poca resistencia al paso de la electricidad y del calor. Dureza.
es la posición que muestran los materiales alteraciones como la abrasión, el rayado y la cortadura. Color, sabor y olor. El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico que depende de su longitud de onda, mientras que el sabor y el olor están relacionados con el sentido del gusto y del olfato respectivamente. Propiedades específicas químicas. Dentro de las propiedades específicas químicas se puede considerar la acidez, basicidad, el poder oxidante, el poder reductor, la combustibilidad y la reactividad química, entre otras. Acidez es la propiedad de tener sabor agrio que manifiesta ciertas sustancias de reaccionar con metales activos como el magnesio y el zinc, desprendiendo hidrógeno, además de cambiar el papel tornasol a azul y rojo. Basicidad es la propiedad que tienen ciertas sustancias de poseer una consistencia jabonosa al encontrarse en solución y en neutralizar los ácidos, así como cambiar el papel tornasol de rojo a azul. Poder oxidante es la propiedad que tienen ciertas sustancias para promover la oxidación de otras mediante una ganancia de electrones. Poder reductor es la propiedad que poseen algunas sustancias para promover la reducción de otras mediante una donación de electrones. Combustibilidad es la propiedad de las sustancias que al encontrarse en presencia de oxígeno y fuego liberan dióxido de carbono, vapor de agua, luz y calor. Reactividad química es la capacidad de una sustancia que al estar en contacto con otra modifica su estructura interna. En la naturaleza ocurren infinitos cambios a cada instante. Si nos concentramos en los materiales, estos sufren cambios constantemente. Por ejemplo, la ignición de la madera, el doblaje del cobre, la quema del petróleo, entre otras que se pueden mencionar. La ocurrencia de esta variedad de cambios o alteraciones en la naturaleza se denomina fenómenos. Los fenómenos suceden cuando en una sustancia se produce alguna alteración en sus propiedades. Cambios físicos de la materia. Los cambios físicos de la materia son aquellas modificaciones que no afectan la composición de la materia. En los cambios físicos no se forman nuevas sustancias. Los cambios de estado son transformaciones físicas porque no altera la composición o naturaleza de la sustancia. Estos son la fusión, solidificación, la vaporización, la condensación y la sublimación. Fusión. La fusión entonces es el paso del estado sólido al estado líquido. La solidificación. La solidificación es el proceso inverso a la fusión, es decir, es el cambio del estado sólido al estado líquido. Vaporización. Vaporización es el paso del líquido a gas por acción del calor. Condensación es el proceso inverso a la evaporación, es decir, es el cambio de gas a líquido. Sublimación progresiva es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Sublimación regresiva y sublimación regresiva es el proceso inverso a la sublimación progresiva. Del estado gaseoso se pasa al estado sólido al bajar la temperatura. Ahora hablemos de las transformaciones químicas. ¿Qué es transformaciones químicas? Bueno, cuando hablamos de transformaciones químicas estamos hablando de aquellos cambios que afectan la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. Aquí sí se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando ocurren fenómenos como un papel arde en presencia del aire. Esto sería como la combustión. Un metal se oxida en presencia de aire o agua. Esto sería la corrosión. Las plantas convierten el agua y el dióxido de carbono en otras sustancias químicas complejas. Esto sería la fotosíntesis. Podemos decir que cambió el tipo de sustancia convirtiéndose en otra diferente. Metal en óxido de metal. Papel en ceniza. Por eso se dice que se produjo transformación química. En las transformaciones químicas se producen reacciones químicas. Una reacción química se da cuando dos o más sustancias reaccionan para formar otras sustancias diferentes. Separación de mezclas. Métodos físicos y mecánicos. Los métodos de separación se basan en las diferencias entre las propiedades físicas de los componentes de una mezcla,
como punto de ebullición, densidad, presión de vapor, fusión, solubilidad. Entre los métodos de separación se encuentran los físicos, en los que se encuentran la decantación, la filtración, la evaporación, la destilación, la centrifugación y la cromatografía. Una de las funciones de estos métodos es la separación de los componentes de una mezcla. Como bien sabemos que una mezcla es un sistema material formado por dos o más sustancias puras, pero no combinadas químicamente. También tenemos los métodos mecánicos. La separación mecánica se puede aplicar a mezclas heterogéneas. Las técnicas se basan en diferencias físicas entre las partículas, tales como el tamaño, la forma o la densidad. Se aplican para separar líquidos de líquidos, sólidos de gases, líquidos de gases, sólidos de sólidos y sólidos de líquidos. Mezcla heterogénea y homogénea. Una mezcla se caracteriza porque hay dos o más sustancias o elementos que se encuentran unidos, pero no combinados químicamente, y porque es posible separarlos. Una mezcla homogénea es aquella en la que sus componentes están mezclados de forma tal que es imposible diferenciarlos a simple vista, estando distribuidos de manera uniforme. Este tipo de mezcla se encuentra en una fase, estado de la materia, y se le conoce también como solución o puede llamarse también disolución. Podemos mencionar como un ejemplo de una mezcla homogénea o una solución una taza de café caliente. Por el contrario, los elementos de una mezcla heterogénea son distinguibles a simple vista y su distribución no es uniforme. Las mezclas heterogéneas presentan al menos dos fases diferenciadas: sólido y sólido. Por ejemplo, un tazón de cereal con leche es un ejemplo de una mezcla heterogénea.